¿Cómo estás, Cecilia Sotres? Qué bueno que nos acompañas. Pues tú has recreado un personaje muy significativo de la política desde hace 8 años, que es Enrique Peña Nieto. Y le dices adiós, ¿por qué? Pues porque ya no tiene sentido, pues así es esto, ¿no? Ya el real va para afuera y pues evidentemente ya deja de cobrar sentido el personificar a este ser. ¿Por qué 8 años duraste con todo este personaje y qué te brindó? ¿Qué no te proporcionó tan bien y cómo buscaste, pues realmente te inspiraste en Enrique Peña Nieto, por supuesto, pero ¿qué más le proporcionaste tú a este personaje de cabaret? Claro, este personaje nació en un espectáculo que se llamaba El Coronel no entiende aunque le escriban, que hicimos con Las Reinas Chulas con Tito Vasconcelos. Y este espectáculo era cuando él todavía era gobernador del Estado de México y estaba en las elecciones, ni siquiera las elecciones, estaba 2 años antes, o sea, apenas estaba, pero ya se estaba perfilando, ya la televisora del Canal de las Estrellas estaba con toda la cargada hacia él, ya estaba con la gaviota, porque justamente Tito era la gaviota y yo era Enrique. Y se quedó, y bueno, porque pues bueno, es un personaje que no, luego, por medio de esta cargada televisiva se hizo presidente y bueno, pues tenía todo el sentido hacerlo. Y bueno, es un personaje que yo hice es una parodia, no desde un punto de vista imitativo, que hay mucha gente que hace ese tipo de parodias, ¿no? Como lo que hacen la cosa esta de los políticos de Televisa, que son más hacia la imitación, hacia cómo se mueven, los gestos, cómo hablan, y los imitan, ¿no? Son imitadores, y que hay muchos muy buenos. El mío no es una cuestión de una parodia imitativa, sino que es una parodia interpretativa, y desde ciertos aspectos, o sea, yo como actriz interpreto lo que a mí me parece importante del personaje, desde el punto de vista político y desde el punto de vista crítico sobre todo, ¿no? Político, crítico y social. Y entonces, bueno, pues ha ido pasando por muchas etapas durante estos 8 años, porque el personaje, bueno, pues parece tonto, ¿no? Parece. Pero quién sabe qué tan tonto sea, ¿sabes? O sea, sí evidentemente tiene una dislexia verbal, se equivoca mucho con las palabras, se equivoca mucho con las horas, las fechas. Sí tiene una dislexia ahí el personaje, o sea, el real, ¿no? O sea, le ha pasado muchas veces esto que dice antes o después, no solo lo de los 5 minutos, sino muchas veces le ha pasado, pues es una gente que yo estudio continuamente, entonces le ha pasado varias veces y bueno, eso es dislexia, eso pues, no tiene que ver con que sea tonto o no, ¿me explico? Aquí lo grave es qué hizo con el país, pues, ¿no? Aquí lo grave fue, ¿no? ¿Cuántas personas asesinadas diarias? ¿Cuántos periodistas asesinados diarios? ¿Cuánto se robó? ¿Cuánta corrupción? Casablanca, Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanguato, las reformas, el saqueo del país, ¿no? Ayer hablaba yo con Jesús Rodríguez justamente, me decía, generalmente se llevan, pues, ponle del erario un 25, 30%, se llevaron el 90%, o sea, fue un sexenio que regresó el PRI con todo, me explico. Yo a principios de sexenio me sentía como en los años 60, porque justo fue, en ese momento teníamos otro espectáculo, porque pues seguimos haciendo espectáculos, y en ese era Pesadilla en la Peña del Infierno. Pesadilla en la Peña del Infierno. Y nos dejaron de entrevistar. Se autocensuraron los medios de una manera, y para ese espectáculo, cuando comenzó el sexenio, no tuvimos entrevistas. Habíamos tenido entrevistas antes de que tomara posesión y después no tuvimos ni una sola entrevista. Y varios cuates así de, ¿por qué no le cambian el título? O sea, los medios se empezaron a autocensurar. Fue una cosa así de crash. Fue bien fuerte. Y ahí, de hecho, hacía una interpretación que ni siquiera era Enrique Peña Nieto, era Quique Kruger.
Entonces yo me disfrazaba de Krueger, como el, ¿no? Como el de Pesadilla en la calle del infierno. Y era otra versión. Y era una versión súper de un humor negro tremendo, porque no era así, me ven bien tonto, sí soy bien tonto. Y miren cómo se las voy a dejar ir, ¿no? ¿Cómo incluir el humor negro, la sátira y la comedia incluso en un personaje que pues donde quiera que le busques en todos los lados pues refleja un México muy trágico, ¿no? Pues sí, pues para mal o para bien somos un pueblo que nos gusta reír y que de la risa sacamos mucho y somos, pues en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura está esta parte de la risa, desde el humor negro, desde reírnos de lo que nos duele, desde reírnos de lo que nos hace llorar, de lo que nos indigna, de lo que no nos gusta. Y entonces pues es ahí donde entra este personaje, pues, ¿no? Y esto que me preguntabas, ¿qué me ha dado, qué me ha quitado? Que es bien complejo, porque cuando yo lo empecé a hacer era encantador, sí, el personaje. Y entonces mucha gente me decía, es que yo por ese sí voto, casi, ¿no? Y yo decía, no, justo es lo que no quiero, que el personaje... Entonces tuve que ir encontrando como estas partes de que, bueno, sí, el personaje era encantador porque evidentemente... pues bueno, uno como actriz y en el escenario, pues hacer un malo, un tonto, no, siempre hacer como esa parte de la farsa el malo es más divertido que hacer el bueno, ¿no? El que todas, o sea, es más divertido. Pero de pronto me empecé a dar cuenta de eso, ¿no? Que era como, caía demasiado bien. Y entonces le empecé a ya meter cosas más fuertes, ¿no? Era, ok, caí bien. Que caiga súper bien, que sea encantador, guapo, porque claro, ganó, ¿por qué? Por guapo, ¿no? Porque Enrique Bombón, te quiero en mi colchón, ¿no? O sea, todas esas cosas que le decían. Y sí, entonces sí, soy bien guapo, soy encantador, tengo la sonrisa perfecta, pero, ojo, ¿no? Y entonces ahí ya empezaba como a meterle la información dura, ¿no? Y bueno, justamente cuando se hicieron las crearon las reformas, pues era así de, ok, entonces soy bien guapo. Y entonces ya vieron a cómo está la gasolina. Sí, soy bien guapo. Digo, con cosas muy sencillas que para la gente fueran muy cercanas, pues, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí lo vemos, ¿no? Ahora, así de... Sí, te va a bajar la luz, el gas, y todo está al 80% más caro. Fue un sexenio que nos dejó, pero así de... ¿no? Económicamente en la ruina, uh-huh. En violencia, en narcotráfico, en desaparecidos, en asesinadas, en feminicidios, en todo nos dejó, pero mal plantados. Uh-huh. Y entonces ahí es cuando, ¿no? Pues era esto, ¿no? Que cayera bien, pero que diera la información dura y entonces ya a la gente así como que se va para atrás de su asiento, ¿no? Y entonces sí ya lo abuchaban, ya no le aplaudían tanto, ¿no? Entonces como que fue todo el tiempo jugar con estas dos cosas, con esta parte encantadora de sí gané por guapo y con esta parte de dejé al país en la ruina. Y entonces es muy fuerte, es muy doloroso. Para mí hubo un momento en que yo ya no lo quería hacer. Justo, pues sí, o sea, yo creo que a mitades de sexenio a mí me cansó mucho el personaje. Se fue cambiando también. Fue cambiando también, fue haciéndose más... Sí. De que cayera bien. Sí. Y entonces, bueno, pues, pero pues lo tenía que hacer porque era lo que, ¿no? Y entonces hice muchos espectáculos con él, hicimos Lo que el voto se llevó... hice un espectáculo con Nora. De la Casa Blanca también. Hicimos un espectáculo súper fuerte con Ana, con la Virgen, que justo fue cuando Ayotzinapa. Y era un espectáculo que justo hicimos sobre que todo era como de historias de terror. Y de pronto le atinamos... tristemente, porque era súper fuerte el show y pasó lo de Ayotzinapa justo cuando estaba el espectáculo estrenándose. O sea, llevaba un mes de estrenado y de pronto
entramos al teatro, estábamos con temporada en el foro ¿A poco no? Y de pronto la obra anterior dejó sobre los asientos los rostros de todos los estudiantes desaparecidos. Y entonces nos dicen los técnicos, vamos a quitar los de esos porque lo usaron ayer en la obra. Y entonces Ana y yo nos volteamos a ver y fue así de, no los quiten, no los quiten. Y ese espectáculo fue fortísimo y tomó un sentido y tomó una fuerza, y la gente en muchos ratos de ese show no se reía nada. Tenía muchos cachos muy risibles, y además el personaje acababa súper mal, acababa loco y en un manicomio y muy mal. Y entonces ya al final a la gente le gustaba mucho, pero tenía grandes momentos el espectáculo. Teníamos muchas referencias a películas de terror y de thriller y de suspenso, y ese era La mano que mece la fosa, se llamaba, pero se llamaba así antes de que fuera Ayotzinapa, y de pronto llegó eso y fue así un espectáculo que enorme, cobró todo el sentido del mundo. Y muy fuerte, mira, hasta se me eriza la piel de cuando me acuerdo de la imagen de los rostros, y lo dejamos, y entonces siempre estaban los rostros de los 43 en el escenario. ¿Qué crees que aportaste con este personaje a lo largo de estos años, precisamente con el cabaret, que sabemos mucho que es uno de los espectáculos donde se puede denunciar y no solamente hacer reír, ¿no? Incluso informar? Sí. Y educar a veces. ¿Qué le di? Pues espero haberle dado a mucha gente por lo menos reflexión, análisis, crítica, ¿no? Que pensaran un poquito en que este personaje era más allá de los 3 libros, era más allá de todas las pifias, era más allá de los resbalones, era más allá de los saludadas de mano a Obama, a Trump, etcétera. Era más allá de eso, ¿sabes? De que de verdad dejó una tierra en las ruinas, de verdad. Siempre tenías tema, ¿no? No, siempre, la corrupción. Cada semana había 1000 temas, o sea, de hecho era elegir, porque no se puede hablar de todo. Entonces era elegir, a ver, ¿no? De estas 18,000 cosas espantosas que hizo esta semana, qué de estas 18,000 babosadas que dijo esta semana, y cómo juntar esas babosadas con lo que sí estaba abajo y lo que sí estaba logrando, de robo, de corrupción, de nepotismo, de patetismo en su más grave. O sea, para mí sí ha sido el peor presidente de México por mucho. ¿Y esa censura en los medios se calmó, cambió, o cómo lo sentiste? ¿Ya no te entrevistaban? ¿Si te entrevistaban? No. Sí, se calmó, ahí? Pero ya hacia finales del sexenio, Ya como cuando ya, o sea, ahorita sí ya a todo mundo le vale gorro, y si es así de sí, ponlo y pon la foto y ta, ya ahorita pues ya, ¿no? Pero tardó, yo creo que tardó mucho, o sea, sí fueron 4 o 5 años del sexenio que sí fue muy difícil, perdimos muchísimas funciones fuera del DF, por ejemplo, ¿no? Antes nos llamaban mucho a muchísimos lados, Monterrey, Guadalajara, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, nos dejaron de llamar. O sea, no tuvimos las funciones que tuvimos este sexenio fueron contadas con los dedos de una mano. Y por otro lado, pues como actriz sí me va a dar nostalgia del personaje creado, porque pues esa es otra cosa, pues, ¿no? Pues fueron muchos años de encarnarlo, muchas funciones, muchas obras, o sea, tomó vida en muchas obras, en muchas marchas, en muchos lugares, ¿no? Me pedían el monólogo, ¿no? Como que fuera yo a recibir a alguien, ¿no? A despedir a alguien, ¿no? Pues, en fin, hasta fiestas fui, ¿no? O sea, todo. Entonces, pues sí, es la nostalgia de un trabajo como actriz de 8 años que se acaba. Entonces, en ese sentido, como la parte actoral, pues sí,
Lo extrañaré, pero no lo voy a extrañar, pero para nada, ni un solo segundo como personaje político. Ya quiero que se vaya, ojalá no hubiera estado con nosotros. Bueno, como ciudadana, como yo, me despido del personaje real con alegría, con alivio, con que ojalá de verdad se haga justicia y ojalá que terminara tras las rejas. Eso me encantaría, sí me gustaría decirle en su cara, ¿no? Así de, se va a ir a la cárcel porque ha robado, porque ha matado, o ha sido responsable de muchas muertes, aunque no sean directas, porque ha dejado al país en la ruina, porque ha dejado al país siendo una fosa común. Entonces, en ese sentido, me despido del personaje real alegre y con esperanza de que ojalá que se haga justicia. Y como actriz, pues me despido también contenta y también agradecida con el teatro, con el cabaret, con toda la gente que lo vio, con toda la gente que siempre estaba allí, los fans del personaje que iban a todas las funciones, a todas las obras, que me lo pedían hacer, ¿no? Consuetudinariamente. Y por supuesto con todos los actores y actrices con los que compartió el escenario, principalmente, pues evidentemente con las Reinas Chulas, con Ana, Nora y Marisol. Con ellas nació y con ellas también hicimos muchas obras. Hice como te digo, una obra con Ana, un par de obras con Nora, otra obra con Marisol en donde ella era Beatriz Paredes y yo Peña. Hicimos muchas obras. Entonces, bueno, también agradecida con las y los compañeros. Con Andrés Carreño hice varias obras también con el personaje. Hicimos como 3 o 4 obras con Peña y con Trump. Con Trudeau también salió en Los Tres Mis Reyes Magos. El año pasado salió Trudeau, Trump y Peña. Entonces, bueno, agradecida con la vida por haberme dado un gran personaje, ¿no? Amén de que fuera una tragedia nacional. Agradecida con el cabaret por ser generoso y agradecida con las compañeras y los compañeros actores, actrices, con Tito, que fue, tuve muchas gaviotas. Tito fue gaviota, Marisol fue gaviota, Iraquere Lima fue gaviota. O sea, tuve, ¿no? A lo largo de estos 8 años muy diversas actrices fueron las gaviotas. Con Andrés pues hago una dupla maravillosa, siempre actoral y de dramatúrgica. Trabajo mucho con él, nos divertimos mucho, nos gusta mucho hacer cosas políticas. Entonces, bueno, con Trump ha sido, pero pues, ¿no? Años de diversión y de llorar también, ¿no?